Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión 2 de su curso de microeconomía de la licenciatura en Mercadotecnia. Mi nombre es Galo Moncada, como se los había manifestado en la primera sesión, y espero que sigamos disfrutando de este curso y el aprendizaje de nuevos conceptos para de esta manera seguir agregando valor a su formación. Como les habíamos manifestado o en qué nos habíamos quedado en la sesión anterior, es que habíamos visto las generalidades de los elementos del análisis micro, la importancia del estudio en la microeconomía. Habíamos estudiado conceptos como el análisis del consumidor, el análisis del productor, las empresas, la producción y sus costos, cómo las empresas tienen que transformar materias primas para producir bienes y servicios, y en esa transformación de materias primas para producir bienes y servicios incurren en costos por la utilización de los factores productivos. Habíamos hablado también de factores productivos y que esos factores productivos eran los recursos humanos, la tecnología, los bienes de capital. Este tipo de recursos son los que le permiten a los empresarios optimizar su nivel de producción. Otro aspecto fundamental dentro del análisis micro es entender la importancia de los precios de la economía. La tasa de interés, que es el costo del dinero. La tasa de interés, que cuando está en un nivel alto, las empresas van a decidir endeudarse menos. Cuando la tasa de interés es baja, se van a tomar decisiones de endeudamiento, ya sea de corto plazo como de largo plazo. Las fuentes de financiamiento existentes, el mercado, las políticas de gobierno y su impacto en el mercado. Dentro de estas políticas de gobierno encontramos la política fiscal, la política monetaria, cómo la política monetaria va a mover la tasa de interés, cómo la política fiscal puede agregar impuestos a la economía o disminuir los mismos. Entonces, todo este tipo de conceptos son muy importantes para el análisis micro. Pero ahora nos encontramos en la sesión 2, una vez que ya hemos repasado un poco del curso anterior, donde pudimos determinar la diferencia entre micro y macroeconomía, donde vimos el flujo circular de la economía y analizamos a la empresa y su entorno. En esta sesión 2, el objetivo particular o general de la sesión es que al terminar la misma, los estudiantes podrán entender el modelo de la curva de la demanda y los diferentes factores que impactan y afectan su desplazamiento. Y de la misma forma, el estudiante aprenderá a calcular y representar gráficamente la curva de demanda. Pero antes de eso, antes de poder estudiar la curva de demanda, es importante que nosotros recordemos nuestros cursos de matemáticas fundamentales y de esa forma entender el concepto de pendiente, entender el concepto de ecuación de la recta, intersecto, lo que es una variable dependiente, lo que es una variable independiente. Si ustedes analizan su pantalla, del lado derecho tienen una gráfica, el eje de las Y o el eje de las ordenadas, y tenemos el eje de las X y el eje de las abscisas, y una línea roja que está representada por una ecuación que dice Y igual a mx. Y igual a mx significa la variable dependiente, que en esta clase es Y, en este caso es Y, va a ser igual a la pendiente de la curva multiplicado por la variable independiente, que en este caso es X. Y si nosotros queremos definir qué es la pendiente, podemos decir que la pendiente simplemente es el ángulo de inclinación de una recta. Y la forma de calcular la pendiente, la forma que podemos calcular la pendiente, como lo vemos en la gráfica, es igual a Y2 menos Y1 entre X2 sobre X1. ¿Por qué tenemos que repasar estos conceptos básicos? Porque la función lineal nos ayudará a representar gráficamente la curva de demanda. Es decir, nosotros vamos a hacer un modelo, vamos a construir un modelo, y como se los dije en la primera clase, en la primera sesión, un modelo no es otra cosa que la simplificación de la realidad. Vamos a utilizar en esta sesión 2 un poco más el
aquí la pizarra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en su pantalla, ustedes pueden ver que tenemos lo siguiente, decimos y igual o está en función de x, donde y, a esta y, podemos decir que es la variable dependiente, y esta ecuación la representamos de la siguiente manera: a más b multiplicado por x. A este coeficiente a es lo que se conoce con el nombre, a este coeficiente a es lo que se conoce con el nombre de intersecto. A este coeficiente b es el que se conoce con el nombre dependiente. Intersecto pendiente. Aquí tenemos la variable dependiente y acá tenemos la variable independiente. Y la representación gráfica que ustedes ven ahí no es otra cosa que una curva dependiente positiva, que pasa por el origen. Y tenemos algo como esto, ¿no? Donde aquí tenemos la variable dependiente y, acá tenemos la variable dependiente x y la representación. En ese caso, esa línea roja, matemáticamente, la escribimos de esta forma. La variable dependiente es igual a la pendiente multiplicado por la variable independiente. Conceptos básicos y fundamentales para poder modelar la ecuación de la demanda. A continuación vamos a hacer un pequeño ejercicio, un ejercicio muy simple e ilustrativo. Acuérdense, antes de hacer el ejercicio, el concepto de pendiente. La pendiente no es otra cosa que el ángulo de inclinación de una recta. La pendiente no es otra cosa que el ángulo de inclinación de una recta. Y aquí tenemos en el ejemplo 1, supongamos que estamos en el mercado del café y podemos decir, dados los siguientes tabla de valores, y tenemos la siguiente tabla de valores. Voy a borrar. La tabla de valores que ustedes tienen en su pantalla dice lo siguiente: cuando el valor de y es 100, el valor de x es 0. Cuando el valor de y es 80, el valor de x es 20. Cuando el valor de y es 60, el valor de x es 40. Cuando el valor de y es 40, el valor de x es 60. Cuando el valor de y es 20, el valor de x es 80. Y si el valor de y es 0, el valor de x es 100. El primer paso para poder calcular la ecuación de la recta, dado ese comportamiento y esas estadísticas que encontramos en nuestra pantalla, el primer paso, ¿cuál es? Vamos a anotarlo. El primer paso es calcular la pendiente. Siempre que queramos estimar la ecuación de la recta, el primer paso que tenemos que dar es calcular la pendiente. Calcular la pendiente. El segundo paso, vamos a hacer 3 pasos, ¿no? El segundo paso, ¿cuál será? Vamos a estimar el intersecto, estimar o calcular el intersecto. Y el tercer paso es determinar la ecuación de la recta. Determinar la ecuación de la recta. Ahora, si ustedes quieren añadirle un cuarto paso, es graficar.
Pero esas son las tres cosas que debemos de hacer si queremos calcular la ecuación de la demanda. Aquí tenemos un ejemplo sencillo donde tenemos valores en la variable dependiente que es Y y tenemos valores en la variable independiente que es X. Entonces el primer paso que vamos a realizar es calcular la pendiente, que no es otra cosa que el ángulo de inclinación de una recta. El segundo paso es estimar el intersecto y el tercer paso es determinar la ecuación de la recta. Y si ustedes quieren añadirle un cuarto paso, graficar los resultados. Lo que ustedes tienen en la pantalla lo vamos a desarrollar aquí para efectos ilustrativos y efectos también de que puedan tener una mejor comprensión de lo que hemos realizado y que está escrito en la pantalla. Vamos a borrar. Bien, supongamos que tenemos los siguientes valores. Aquí tenemos la variable dependiente, acá tenemos la variable independiente y los valores son los siguientes: 100, 0, otro valor es 80, 20, luego 60, 40, luego 40, 100, 0, 80, 20, 60, 40, luego 40, 60, después tenemos 20, 80 y finalmente 0 y 100. Ahí está. Ese es el conjunto de datos. Ese es el conjunto de datos. Dentro de ese conjunto de datos, el primer paso, que ya lo habíamos detallado con anterioridad, ¿cuál es? Calcular la pendiente. Y para estimar la pendiente, la forma de calcular la pendiente es la siguiente. La forma de estimar la pendiente es la siguiente. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Vamos a calcular la pendiente. De acuerdo a estos valores, nosotros vamos a tomar, y para seguir el ejemplo, vamos a decir que Y2 es 80. Que Y2 es 80. Entonces, V es igual que Y2 es 80. Que Y1, en este caso, es 100. Que X2 es 20. Y que X1 es 0. 80 menos 100 es menos 20. Y 20 menos 0 es 20. Por lo tanto, la pendiente V es igual a menos 1. La pendiente B es igual a menos 1. ¿Qué ocurre si la pendiente, dentro del cálculo de la pendiente tenemos un resultado negativo? Esto nos indica simplemente que a medida que aumenta la variable X, la variable Y disminuye. O a medida que disminuye la variable X, la variable Y aumenta. Es decir, existe una relación inversa entre la variable dependiente y la variable independiente. Hemos realizado el primer paso. Hemos calculado la pendiente. Y ustedes lo tienen en su pantalla también, que B es igual a menos 1. El segundo paso, ¿cuál es? El segundo paso es estimar el intersecto. Para estimar el intersecto, vamos a dejar el resultado aquí y lo vamos a poner en rojo en la parte superior. Ya sabemos que B es igual a menos 1. Para estimar el intersecto,
tenemos que y es igual a A más BX. Vamos a tomar el valor de Y, vamos a decir, podemos tomar cualquiera de los valores, ya sea la variable dependiente o independiente, pero vamos a tomar el valor de 100. Entonces tenemos que 100 es igual al intersecto más la pendiente, en este caso es menos 1, multiplicado por X, que es 0. Si nosotros estimamos esto, el intersecto ¿a qué es igual? El intersecto A es igual a 100. Y esto de aquí es el intersecto. A es igual a 100 y eso es el intersecto. Ya tenemos el segundo paso. Hemos calculado la pendiente que B es igual a menos 1 y ahora tenemos el intersecto. El intersecto que nos dice que ¿a qué es igual? A es igual a 100. Perdón, vamos a hacerlo más. Aquí vamos a poner que A es igual a 100. Ahí está. Ahora sí, vamos a estimar la ecuación de la recta. Vamos a borrar como tercer paso la estimación de la ecuación de la recta. Al estimar la ecuación de la recta, tenemos que Y es igual a más BX. Pero ya sabemos que A vale 100, Y es igual a 100. Menos B, que vale menos 1, y multiplicado por X. Por lo tanto, la ecuación de la recta, que es igual, Y es igual a 100 menos X. Este cálculo de la ecuación de la recta nos va a ayudar o nos va a servir para poder estimar la pendiente. Y nosotros en su pantalla, en la parte derecha, tenemos la representación gráfica de esa ecuación de la recta, que como podemos analizar, es Y igual a 100 menos X. Vamos a graficar, solo necesitamos 2 puntos para poder graficar. Solo necesitamos 2 puntos para poder graficar. Entonces, tenemos, por un lado, la variable dependiente, que es Y. Por otro lado, tenemos la variable independiente, que es X. Y de aquí tenemos 20, 40, 60, 80 y 100. Y aquí 20, 40, 60, 80 y 100. Entonces, podemos tomar 2 puntos. Estos 2 puntos son 100, 0 y 0, 100. Podemos unir esos 2 puntos. Aquí tenemos 0 para las ordenadas, 100. Perdón, 0 para las abscisas, 100 para las ordenadas. Y acá, al revés, el punto es 100 para las abscisas, 0 para las ordenadas. Podemos unir esos 2 puntos y la unión de esos 2 puntos tenemos, vamos a hacer mejor la recta. En la unión de esos 2 puntos tenemos la ecuación de la recta. Y esa ecuación de la recta es la que hemos estimado. En este caso, Y igual a 100 menos X. Y igual a 100 menos X. Como forma de repaso, acuérdense, aquí el cálculo de la pendiente es muy importante. La pendiente es el ángulo de inclinación de una recta.
El primer paso que tenemos que dar es calcular la pendiente. El segundo paso, calcular la ordenada del origen o el intersecto, para finalmente, teniendo ya estimado el intersecto y calculado la pendiente, poder determinar cuál es la ecuación de la recta. Esa ecuación de la recta también me va a ayudar a determinar la curva de demanda. Vamos a hacer este segundo ejercicio. Es igual. Ahora, en la primera parte, tuvimos una ecuación de la recta que tenía pendiente negativa. Ya saben que cuando el resultado de la pendiente es negativa, significa que a medida que la variable independiente crece, la dependiente disminuye. O a medida que la variable independiente disminuye, la variable independiente disminuye, la variable dependiente aumenta. Ahora, ese es el caso cuando la pendiente es negativa. Ahora, ¿qué sucede si la pendiente sería positiva? Como tenemos en nuestra pantalla, pendiente positiva, donde la ecuación de la recta es y igual a x. Y los números son los siguientes. La variable y va a tener los siguientes datos: 0, 20, 40, 60, 80 y 100. La variable independiente x tiene los siguientes datos: 0, 20, 40, 60, 80, 100. El primer paso, calcular la pendiente. El segundo paso, calcular el intersecto. El tercer paso, calcular o estimar la ecuación de la recta. Entonces, vamos a borrar. Vamos a borrar. Tenemos lo siguiente: 0, 0, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80 y 100, 100. Ahí estamos. Primer paso, calcular la pendiente. Si estimamos la pendiente, podemos decir que la pendiente, como ya lo habíamos visto en el caso anterior, es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Primer paso. La estimación de la pendiente, ¿cómo será? Vamos a suponer, igual que ustedes tienen en su pantalla, que y2 es 20, y1 es 0. Entonces tenemos 20 menos 0 y 20 menos 0. Por lo tanto, ¿la pendiente a qué es igual? La pendiente es igual a 1. En este caso, en el caso anterior tuvimos el resultado que la pendiente, que está representado por B, era menos 1. Ahora la pendiente es igual a 1. Pendiente positiva. ¿Qué significa eso? Repetimos, que al incrementarse la variable independiente en una unidad, o en 2 o en 3, etc., la variable dependiente también va a crecer. Vamos a poner aquí este resultado. La pendiente es igual a 1. La pendiente es igual a 1. Segundo paso, vamos a estimar el intersecto. Al estimar el intersecto, tenemos lo siguiente. Al estimar el intersecto tenemos lo siguiente. Y igual a A más BX. Y igual a A más BX. Vamos a suponer que y vale 20 y x vale 20. Es decir, que vamos a tomar este punto. Si y vale 20, va a ser igual a A. En este caso ya sabemos que la pendiente, ¿cuánto vale? Vale 1. Y la variable independiente
también vale 20. Si nosotros realizamos esa operación, tenemos que 20 es igual a A más 20. Por lo tanto, ¿A qué es igual? A es igual a 0. Si el intersecto es igual a 0, quiere decir que esa ecuación va a atravesar el origen. Entonces ya tenemos el segundo resultado. El segundo resultado es la estimación del intersecto. Por lo tanto, A es igual a 0. A es igual a 0. Para finalmente poder calcular la ecuación de la recta. Y ese cálculo de la ecuación de la recta nos dice lo siguiente. Y ese cálculo de la ecuación de la recta nos dice lo siguiente. Y igual a A más BX. Y igual a A más BX. Por lo tanto, Y va a ser igual. A en este caso es 0 más 1 multiplicado por X. Entonces Y es igual a X. Si Y es igual a X, ahí tenemos la representación de la ecuación de la recta. Y es igual a X. Podemos decir que esta es la ecuación de la recta. De la misma forma que en el primer caso, vamos a estimar la ecuación de la recta. Vamos a graficar la ecuación de la recta. Y la gráfica de la ecuación de la recta va a tener la siguiente forma. La gráfica de la ecuación de la recta va a tener la siguiente forma. Vamos a tener aquí, por un lado, Y, o la variable dependiente, por otro lado, X, o la variable independiente. Finalmente, tenemos 100, de 20 a 100, 20, 40, 60, 80 y 100, 20, 40, 60, 80 y 100. Un punto en que coinciden es 0, 0. Otro punto en que se coincide es 100 y 100. Aquí. 100 y 100. Cuando es una recta solo necesitamos 2 puntos. Y de esta forma podemos graficar y decir que Y, en este caso, que Y es igual a X. Pendiente positiva, que Y es igual a X. Ahora que ya hemos hecho este repaso muy sencillo, que hemos recordado y refrescado lo que significa la pendiente, lo que significa el intersecto, qué significa que la pendiente tenga signo negativo, qué significa que tenga la pendiente signo positivo, estamos en capacidad y preparados para entrar al análisis de la ecuación de la demanda y también de la ecuación de la oferta, a estimar la ecuación de la demanda y de la oferta y principalmente analizar sus desplazamientos y los factores que afectan tanto a la curva de la demanda, que es el caso de estudio en esta parte. Como yo les había manifestado en la primera sesión, los consumidores se comportan de forma racional. A mayores precios van a comprar menos cantidades. Y viceversa, dice la pantalla. Quiere decir que a menores precios van a comprar más cantidades. Si los precios son altos, nadie va a sacrificar la totalidad de sus ingresos por adquirir determinados bienes y servicios. A este análisis de a mayores precios se compran menos cantidades y a menores precios se compran más cantidades, se le conoce con el nombre de la ley de la demanda. ¿Qué nos dice la ley de la demanda entonces? La ley de la demanda nos dice que de acuerdo al comportamiento racional del consumidor, existe una relación de tipo inverso entre precios y cantidades.
La gente va a comprar más cuando los precios de los productos o de los bienes y servicios sean menores, y la gente va a comprar menos cuando el precio de los productos de los bienes y servicios sean mayores. Por lo tanto, podemos decir que la demanda es todo lo que los consumidores necesitan para satisfacer sus necesidades. Eso es la demanda. Todo lo que los consumidores necesitan para satisfacer sus necesidades. Pero eso va a tener ciertas restricciones, ¿no? El nivel de ingresos puede ser una restricción. La sustitución de ciertos bienes y servicios puede convertirse también ahí en un obstáculo para la demanda de ciertos productos. Hay que hacer un análisis amplio para ver el comportamiento de la demanda. Nosotros aquí estamos haciendo un modelo que simplifica la realidad para poder entender la lógica de los consumidores. La curva de demanda la vemos representado en la gráfica. En la parte izquierda, ¿qué tenemos? En la parte izquierda tenemos el eje de las ordenadas, ¿verdad? O sea, el eje vertical es el eje de las ordenadas, el eje horizontal es el eje de las abscisas. El eje vertical, que es el eje de las ordenadas, está representado por la variable precios. El eje horizontal, que es el eje de las abscisas, está representado por la variable cantidades. Y podemos decir que la curva de demanda representa las diferentes cantidades que los consumidores están dispuestos a comprar a diferentes niveles de precios. Por esta lógica de que a mayores precios se compran menos cantidades, si el precio en este caso es 100, como vemos en la gráfica, los consumidores no van a comprar nada. En cambio, si el precio es 40, los consumidores van a demandar 60 unidades. Entonces, por esta lógica que a mayores precios se compran menores cantidades y a menores precios se compran mayores cantidades, podemos decir que siempre la curva de la demanda va a tener una pendiente negativa por este comportamiento. Y la representación en función lineal de la función lineal de la curva de la demanda es la siguiente. Vamos a borrar aquí. Podemos decir que las cantidades demandadas están en función de los precios, donde QD son las cantidades demandadas y donde P es el nivel de precios. Donde QD es la cantidad demandadas y donde P es el nivel de precios. Si nosotros vemos la pantalla y vemos esa ecuación, nos podemos un poco asustar, pero no dice nada complejo. Ustedes tienen en la pantalla algo como lo siguiente. Dice, la cantidad demandada QD es igual o está en función de P, de PS, de PC, de Y, del signo número y C y de PE. ¿Qué significa eso? Ustedes pueden ver en la parte inferior de esa ecuación el significado de cada una de esas variables. Y podemos ver claramente que la cantidad demandada va a estar en función del nivel de precios, del precio de los productos sustitutos, del precio de los productos complementarios, del nivel de ingresos de las personas, del número de compradores que exista en el mercado y de las expectativas de los precios en el futuro. Esas son las principales variables que afectan a la cantidad demandada. Estos factores que afectan a la demanda se dividen en parámetros de movimiento y parámetros de cambio. El parámetro de movimiento siempre va a ser el precio. Es decir,
si el precio cambia, las cantidades demandadas se van a modificar y nos vamos a mover sobre la misma curva. En cambio, los parámetros de cambio, ¿qué son? Los parámetros de cambio son los demás factores. Y esos parámetros de cambio que son los demás factores son los productos sustitutos, los productos complementarios, el nivel de ingresos, el número de compradores y las expectativas de precios en el futuro. ¿Cómo analizamos esto? ¿Cómo analizamos esto? Vamos a hacer un análisis muy sencillo. Primero tenemos que entender qué son los productos sustitutos. ¿Qué son los productos sustitutos? Dos productos pueden ser sustitutos y competitivos, aunque no se trate del mismo producto. Por ejemplo, el sustituto del refresco pueden ser los jugos. Por ejemplo, el sustituto del transporte, del automóvil. Supongamos que el precio de la gasolina crece mucho. Puede ser la utilización del transporte público, Metrovía, el metro, etcétera. Otro producto sustituto, a lo mejor, puede ser que en vez de utilizar ciertas fuentes de energía, ciertas fuentes de energía, como las energías fósiles, ¿no? Como el petróleo, podamos utilizar a lo mejor otras alternativas, como el etanol, ¿no? Por decir algo, ¿no? Aunque hay ventajas y desventajas de la utilización de este recurso, pero ahí podemos ver alternativas y podemos analizar cómo los productos que son sustitutos pueden ser competitivos. Pero estos productos sustitutos tienen una característica. ¿Cuál es esa característica? Vamos a suponer dos productos sustitutos. Vamos a poner aquí dos productos sustitutos y los vamos a nombrar como A y B. Dos productos sustitutos, producto A y B, que puede ser, como dije, los refrescos, los jugos de frutas naturales. ¿Qué ocurre? Cuando dos productos sustitutos, cuando A y B son productos sustitutos, si el precio del producto A sube, la cantidad demandada de B va a crecer. Si el precio del producto A sube, la cantidad demandada de B se va a incrementar. Si el precio del producto B, disminuye, ahí estamos sustitutos, ¿no? Si el precio del producto B disminuye, podemos decir también lo mismo, que la cantidad demandada de A, en este caso, va a decrecer. ¿Por qué si el precio del producto A sube, la cantidad demandada de B crece? ¿Por qué? Porque si aumenta el precio de los refrescos, lógicamente va a haber un efecto sustitución. Las personas se van a ir hacia la compra de un producto sustituto, en este caso pueden ser los jugos naturales. Entonces podemos ver que ese es el comportamiento de los productos sustitutos. De la misma forma, si el precio de B disminuye, la gente va a comprar B y se va a cambiar de la demanda, de la cantidad demandada A, se va a ir a B, la cantidad demandada de A va a disminuir, ¿no? Entonces, por eso se dice que los productos sustitutos también pueden ser son competitivos. No solamente las empresas tienen como competencia a los productos, a las empresas que ofrecen productos similares, sino también alternativas o productos sustitutos. Entonces, esta variable, que es una variable de desplazamiento y que no es una variable de cambio, dependiendo del movimiento de los precios de los productos sustitutos, la curva de la demanda se va a ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Va a estar en un proceso de expansión, en un proceso de contracción. Por otro lado,
Hay otra variable importante a analizar, que es el precio de los productos complementarios. ¿Qué son dos productos complementarios? Podemos decir que dos productos son complementarios cuando ambos ofrecen a los consumidores la satisfacción de una necesidad. Si ustedes tienen un automóvil, ese automóvil tiene productos complementarios. ¿Cuáles son esos productos complementarios? La gasolina. Un automóvil no puede circular sin gasolina. Por lo tanto, el automóvil y la gasolina son productos complementarios. Se necesita de ambos bienes para poder satisfacer la necesidad de transporte. Pero los productos complementarios tienen un comportamiento diferente a los productos sustitutos. Y en base al mismo ejemplo, vamos a analizarlo. Si dos productos son complementarios, A y B, por ejemplo, si dos productos son complementarios, A y B, ¿qué sucede si aumenta el precio de A? ¿Qué sucede si el precio de la gasolina aumenta? Simplemente la demanda de automóviles va a disminuir. Ahora, ¿qué ocurre si el precio del petróleo sigue creciendo? Eso va a tener un impacto en los derivados del petróleo. Entonces, si aumenta el precio de la gasolina, las personas van a tomar decisiones alternativas. Ya no van a utilizar como medio de transporte el automóvil. Entonces, la cantidad demandada de los vehículos se va a contraer. Claro, la demanda de los vehículos depende también de otras cosas, el nivel de ingresos, el nivel de empleo, porque es un recurso que puede para ciertos niveles de ingresos ser poco accesible. Otra variable que afecta a la demanda es el nivel de ingresos. En recesión, ¿qué ocurre? A mayores niveles de ingresos, las personas van a estar en capacidad de comprar más. A menores niveles de ingresos, las personas van a comprar menos. Y eso, como también es una variable de desplazamiento o de cambio, ¿verdad? Como es una variable de desplazamiento, la curva de demanda se va a desplazar, se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. El número de compradores, a mayor número de compradores, la curva de la demanda se va a desplazar hacia la derecha, a menor número de compradores, la curva de la demanda se va a contraer. Las expectativas de los precios en el futuro. Si existe la expectativa de un aumento de precios en el futuro, la cantidad demandada va a crecer. Supongamos los operadores en las bolsas de valores, si saben que el precio de una determinada acción en el futuro va a crecer, si saben que el precio de la acción de Telmex, por decir algo, en el futuro va a aumentar, ¿qué van a hacer los compradores? ¿Qué van a hacer los compradores de papeles, los compradores de acciones? El día de hoy van a demandar más. ¿Por qué? Porque en el futuro van a obtener un rendimiento. De la misma forma, si saben que el precio de esa acción va a caer, el día de hoy van a demandar menos. ¿Por qué? Porque sus activos en el futuro, si compran esa acción, van a disminuir de valor al comprar ese papel. Hay otra variable que también se puede incluir, que son los gustos y preferencias del consumidor. Y esos gustos y preferencias van a tener muchas incidencias, porque cada persona dentro de sus necesidades va a tener diferentes niveles de gustos, y también el aspecto cultural puede influir dentro de los gustos y preferencias del consumidor. La moda en sí también afecta a la compra de determinados bienes y servicios. Como nosotros podemos ver entonces, estos factores que afectan a la demanda y que son variables de desplazamiento, van a mover la curva de la demanda hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando se mueve hacia la derecha, significa un incremento de la demanda. Cuando se mueve hacia la izquierda, hay una contracción de la demanda. Y siempre en el eje de las ordenadas vamos a encontrar a la variable precios, y en el eje de las abscisas vamos a encontrar como variable independiente a la variable cantidades. Y ahora sí,
tenemos el mercado del café. Dado los siguientes precios y cantidades, ¿no? Tenemos ahí el mercado del café. Es el mismo ejemplo anterior. Es prácticamente el mismo ejemplo anterior. Pero ahora la diferencia ahora es que la pendiente, el cálculo de la pendiente, que nosotros sabemos que el primer paso es calcular la pendiente. Ya no voy a escribir los datos porque son los mismos del ejemplo anterior. Nosotros habíamos dicho que el cálculo de la pendiente, ¿a qué es igual? El cálculo de la pendiente habíamos manifestado que es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Así habíamos estimado el cálculo de la pendiente. Pero ahora, como la variable Y, que es la variable dependiente, representa a los precios, y la variable X, que es la variable independiente, representa las cantidades, yo puedo decir que la pendiente, en este caso, para estimar la curva de demanda, ¿a qué va a ser igual? Es igual al precio 2 menos el precio 1 entre la cantidad 2 menos la cantidad 1. El precio 2 menos el precio 1 entre la cantidad 2 y la cantidad 1. ¿Qué ocurre? Tenemos una tabla como la siguiente. Tenemos P y Q. P y Q. En el mercado del café, ¿no? Si el precio es 100, la cantidad es 0. Si el precio es 75, la cantidad es 25. A continuación tenemos que si el precio es 50, la cantidad es 50. Después tenemos que si el precio es 25, la cantidad demandada de café son 75 unidades. Y finalmente, si el precio es 0, la cantidad es 100. Una vez que tenemos esto, podemos decir que la pendiente ¿a qué es igual? La pendiente es igual a... La pendiente es igual a... Vamos a poner aquí que este es el precio 2. Este aquí el precio 1. Acá tenemos la cantidad 2 y acá la cantidad 1. Por lo tanto, para calcular la pendiente, podemos decir que 75 menos 100 sobre 25 menos 0, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 25 y 25. Por lo tanto, es igual a menos 1. Menos 1 es un resultado normal dentro de la pendiente. Menos 1 es un resultado normal dentro de la pendiente. ¿Por qué? Porque nos indica que existe una relación inversa entre precios y cantidades. Entonces ya tenemos el primer resultado, cálculo de la pendiente, B es igual a menos 1. Cálculo de la pendiente, B es igual a menos 1. Y vamos a poner ese resultado aquí. B es igual a menos 1. ¿Qué ocurre? Vamos a calcular el intersecto, que nos dice que el precio, en este caso que es variable dependiente, va a ser igual al intersecto más la pendiente multiplicado por la cantidad. Entonces el precio, ¿a qué es igual? Es igual al intersecto más menos 1 multiplicado por la cantidad. Podemos tomar cualquier valor. Ahí hemos tomado el punto, este punto, precio igual a 100, cantidad igual a 0. Entonces tenemos que el precio es 100, es igual a más la pendiente, que es menos 1 multiplicado por 0. Y tenemos que el intersecto, en este caso A, es igual a 100. Si ya tenemos intersecto y pendiente,
podemos poner la ecuación de la demanda. A es igual a 100. ¿Cuál sería entonces la ecuación de la demanda? La forma de calcularla no es complicada. Para estimar la ecuación de la demanda, podemos decir que P va a ser igual a 100 menos Q. Y esa es la estimación de la curva de la demanda. La gráfica, ustedes la tienen en la parte derecha de su pantalla, pendiente negativa, igual que lo hicimos en el paso anterior, ¿no? en el ejercicio anterior. Simplemente voy a borrar muy rápido y hacer la gráfica muy rápido. Simplemente, si aquí tenemos P, acá tenemos Q, tenemos 20, 40, 60, 80 y 100. 20, 40, 60, 80 y 100. Solo necesitamos dos puntos para poder representar la ecuación de la demanda. Y esos dos puntos los podemos unir de la siguiente manera. Y ahora sí, P es igual a 100 menos Q. Y ahí está la ecuación de la demanda. P es igual a 100 menos Q. Gráficas y desplazamientos. La variable precios mueve las cantidades demandadas sobre la misma línea. Es decir, ahí nosotros tenemos la curva de la demanda. En la parte superior tenemos una gráfica donde solamente se va a mover la cantidad en función de los movimientos de los precios y de acuerdo al comportamiento racional del consumidor. Si el precio disminuye de 100 a 80, la cantidad demandada va a crecer a 20. Si el precio disminuye a 20, la cantidad demandada va a ser de 80. Entonces, ahí vemos que el precio representa únicamente una variable de cambio. En cambio, en la parte inferior tenemos la representación de la demanda. Pero esa representación de la demanda nos indica el movimiento. La línea negra, que es hacia la derecha, indica un movimiento positivo de desplazamiento. La línea roja, que es un movimiento hacia la izquierda, indica una contracción. Esos desplazamientos nos dicen cómo la curva de la demanda se va a mover de acuerdo a un cambio en el nivel de ingresos, cuando cambia los precios de los productos sustitutos, si cambia el precio de los productos complementarios, si crece el número de compradores que hay en el mercado o de acuerdo a las expectativas de los precios en el futuro. ¿Qué sucede si hay un aumento en el nivel de ingresos? Cuando aumenta el nivel de ingresos, simplemente la curva de la demanda va a pasar de ser la línea celeste y se va a mover hasta la línea negra. Si hay una disminución en el nivel de ingresos, la curva de la demanda va a moverse de la línea celeste a la línea roja. ¿Qué ocurre si el precio de los productos sustitutos crece? Supongamos que esta curva de la demanda representa la curva de la demanda de los refrescos. Si el precio de los jugos crece, simplemente esa curva celeste va a desplazarse hacia la curva negra. Y viceversa. ¿Qué ocurre si el precio, en cambio, de los refrescos sube? La gente se va a ir hacia los jugos y, por lo tanto, si esta curva de demanda representa la curva de la demanda de los refrescos, la curva celeste se va a desplazar hacia la curva roja. Estamos en la gráfica inferior. Todas estas variables de desplazamiento van a provocar movimientos, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda de la curva de la demanda. Por eso es importante tener en cuenta de todas las variables que afectan a la demanda, como son el nivel de precios, que solamente es una variable de cambio, y las otras demás variables, que son el precio de los productos sustitutos, el precio de los productos complementarios,
el nivel de ingresos, el número de compradores que hay en el mercado y las expectativas de precios que hay en el futuro, además de los gustos y preferencias de los consumidores, van a mover la curva de la demanda, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando hay un desplazamiento hacia la derecha y la curva de la demanda se mueve de la curva celeste a la curva negra, significa que ese desplazamiento se da porque ha habido ya sea un incremento en el nivel de ingresos, de los gustos de preferencias o de estas variables que impactan directamente en el comportamiento de los consumidores, ¿no?, de las que hemos analizado. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Que para un estudiante de mercadotecnia que va a realizar análisis de mercado, que va a levantar información con encuestas, que dentro de un plan de negocios el estudio de mercado es fundamental porque de acuerdo al estudio de mercado se puede estimar la demanda y de acuerdo a esa estimación de la demanda, tanto potencial como efectiva, se va a realizar el estudio económico financiero para la proyección de los flujos de ingresos. La ley de la demanda es básica entenderla. En un curso de microeconomía, el comportamiento del consumidor es racional. A mayores precios se compran menores cantidades. Por esta razón, siempre existirá una relación inversa entre precios y cantidades. Siempre, en la ley de la demanda. Ahora, la curva de demanda se desplaza ya sea en forma expansiva o en forma contractiva cuando le afectan variables como el precio de los productos sustitutos, que es PS, el precio de los productos complementarios, que es PC, el nivel de ingresos, el número de compradores y las expectativas de precios en el futuro. Además, las cantidades demandadas se mueven sobre la misma línea cuando se relacionan con el nivel de precio. Estas variables que he mencionado, aparte de los gustos y preferencias, van a desplazar la demanda hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, en esta clase hemos analizado conceptos y recordado conceptos básicos como pendiente, como intersecto, qué significa que la pendiente es el ángulo de inclinación de una recta, qué significa si la pendiente tiene, el resultado de la pendiente en el momento de calcularla es positivo, qué significa si es negativo. Hemos podido entender cómo graficar una ecuación de la recta. Hemos estudiado el concepto de demanda y las variables que afectan a la demanda. ¿Por qué razón los consumidores se comportan de manera racional? Y cómo ese comportamiento racional de los consumidores terminan influyendo en la ley de la demanda. Al analizar todas estas cosas, podemos ver la importancia que tiene para los estudiantes comprender este tipo de conceptos. Creo que esta clase ha sido quizás un poquito más cuantitativa que la primera, pero el análisis microeconómico es así, la utilización de modelos y de herramientas cuantitativas para poder entender las interacciones que se producen dentro de los mercados. Y estamos en la primera parte, que es el consumidor y que es la demanda. Pues espero que hayan disfrutado esta sesión. No se olviden de seguir con las lecturas, no se olviden de leer los capítulos que se recomiendan de microeconomía de parking y hacer los ejercicios, ¿no? Cada sesión tiene los respectivos ejercicios y las respectivas lecturas complementarias para que este proceso de aprendizaje sea totalmente satisfactorio y cumpla con los objetivos de su formación. Pues nos vemos en la siguiente sesión y que continuemos con éxito en este curso. Pues muchas gracias.